el ejemplo 12.2. ¿Sí? Ejemplo 12.2. De la página sería la 11 del documento físico. ¿Sí? Que sería en este caso, creo que estaríamos en la 31 del documento PDF. ¿Ok? Ese enunciado hace referencia a lo siguiente, entonces. Señala, se dispara un proyectil, un pequeño proyectil verticalmente hacia abajo en un medio fluido con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. Debido a la resistencia, aquí, bueno, señala que es un fluido. Y aquí habrían observaciones para comentar, ¿no? Dice, debido a la resistencia aerodinámica, ese término sería discutible, del fluido, el proyectil experimenta una desaceleración de A igual a menos 0.4 del valor de la velocidad al cubo. Todo este término de aceleración expresado en metros sobre segundo cuadrado y en donde B, que es el dato que tengo acá, ¿sí? Está en metros por segundo. Determine la velocidad del proyectil y su posición 4 segundos después de su disparo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante para iniciar con las consideraciones? ¿Sí? En este momento a nosotros nos establecen como análisis el comportamiento del término de la aceleración dado con esta estructura de datos. Es decir, yo tengo a la aceleración planteada como una función, ¿sí? Esta función es dependiente de la variable b que me dicen está dada en metros sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que la aceleración es una función de la velocidad. ¿Me explicó? Esa es la primera interpretación que tendríamos que darle nosotros al enunciado. Y no me voy a apoyar en el esquema que trae el libro, sino que le voy a dar interpretación a la información que me están proporcionando en este enunciado. ¿Les parece? Entonces, detenemos aquí. Señala que es un disparo, ¿sí? Que se hace sobre un fluido. Y les decía yo que había ahí una observación porque señala el efecto aerodinámico. Y el efecto aerodinámico tendría que considerar la aerodinámica, si bien es un comportamiento de fluidos, ¿sí? En este caso, el fluido en el que yo estaría interactuando no podría ser generalizado como fluido, sino que tendría como condición que debe de iniciar con una superficie libre. Y en el caso de los fluidos, no los dos fluidos nos generan una superficie libre. Me refiero a que un gas no presenta una superficie libre, ya que este se expande indefinidamente. Consecuencia por la cual no tienen volumen propio. No así los líquidos. Esta vamos a considerar que es la superficie libre de un líquido y por consecuencia el efecto ya no es aerodinámico, sino que ya se convierte en hidrodinámico. Situación de problema de la traducción del enunciado. En este punto, que eso podríamos decir es poco relevante, pero es importante que nos identifiquemos con la asociación del enunciado que estoy analizando. En esas condiciones es entonces el disparo de un proyectil a nivel de la superficie libre. ¿Con qué dato de velocidad? Velocidad inicial de 60 metros sobre segundo.
Ok, gracias. En la superficie libre, el proyectil inicia con una velocidad de 60 metros sobre segundo y empieza a viajar de manera descendente. Fue un disparo vertical en donde es precisamente el líquido, consecuencia de su viscosidad, que es la resistencia al movimiento, que va a generar un efecto de desaceleración en la resistencia al movimiento, y de ahí que aparezca con un signo negativo, con un valor, si no mal recuerdo, de, corríjanme por favor, 0.4 del valor de la velocidad que está al cubo. ¿Es correcto? Sí. Ok. Y esta está expresada, toda esta estructura, en términos de las unidades de la aceleración, que serían metros sobre segundo cuadrado, y en donde el dato de B se maneja en metros por segundo. Identifico entonces en este momento que tengo dos variables vinculadas entre sí, que sería la aceleración determinada en relación con la velocidad. ¿Sí? Inicio con 60 metros por segundo y voy a descender hasta determinar cuál es el condicionamiento que me da el enunciado, qué es lo que debo de calcular. ¿Qué nos pide calcular? La velocidad y la posición después de 4 segundos. Ok, la velocidad, vamos a decir que esta será la final, ¿sí? La cual voy a determinar conjuntamente con ¿cuál otro dato? Con la posición. Ok, vamos a decir que también es la posición, y estos asociados con un instante t, ¿de cuánto? 4 segundos. 4 segundos, ¿ok? Los datos a resolver es la velocidad final, posición final, tomando como dato inicial mi velocidad inicial del movimiento, fueron 60 metros por segundo, y aquí, bueno, cambio esta referencia para que no nos confundamos, superficie libre de líquido, es la que tengo acotada aquí, ¿ok? Se inicia el disparo con una velocidad de 60 metros por segundo. Estoy interactuando con un líquido que manifiesta su viscosidad, y después de 4 segundos, ¿qué es lo que espero que suceda con esa velocidad? ¿Que aumente o que disminuya en relación con la velocidad inicial? Que disminuya. Que disminuya. Consecuencia de un efecto de movimiento desacelerado. ¿Sí? Entonces, ya tengo predisposición a que mi dato de velocidad final deberá de ser menor de los 60 metros por segundo. ¿Sí? Y reflejado con un dato de desaceleración. Recordemos que en el caso de la aceleración, el signo es indicativo de una condición del movimiento. ¿Ok? Mi posición final es la que necesito determinar, considerando que la referencia está en la superficie libre del líquido. ¿Qué podría yo tomar como criterio para plantear, en este caso, como origen, que es en la superficie libre en donde yo me voy a apoyar para considerar mi posición inicial? Y en este caso, ¿qué podría yo ubicar aquí? Como dato, Un plano. no voy a analizar, chequen, no me conviene analizar esto en un sistema bidimensional. Me voy a remitir a la condición más simple, a un movimiento rectilíneo en condición vertical.
¿Sí? Entonces, si es la superficie en donde yo arranco con los 60 metros por segundo, este elemento físico, que a mí me interesa, por eso no puede ser un gas, ahí es donde voy a ubicar mi origen. De manera que la evolución de la posición me permita llegar al dato final en el instante T de los 4 segundos. Tiempo de recorrido desde la superficie hasta el punto en donde deseo hacer el análisis. Y aquí en donde tengo el origen es donde empiezo a contabilizar el tiempo. Con el instante inicial, 0. ¿Se entiende? Datos Sí. iniciales. En la superficie libre ubico el origen, echo a andar mi cronómetro, arranco con una velocidad de 60 metros por segundo, transcurren 4 segundos y deberé determinar en ese instante velocidad y posición, tomando como referencia que la aceleración se sujeta a esta condición. ¿Está claro el planteamiento? Sí. Tengo un escenario del fenómeno que tengo que analizar. Y aquí el punto con el que debemos iniciar es con la selección de las ecuaciones de análisis. ¿Cuántas ecuaciones hemos planteado? 6. Tenemos 6. Pero en síntesis son 2 bloques de ecuaciones, ¿verdad? Las que definimos como ecuaciones fundamentales y las que establecimos a partir de ellas y que tienen como característica que no son generales, sino que son exclusivas de un tipo de movimiento. ¿Sí? ¿Revisaron esa parte? Las ecuaciones para la aceleración constante. Sí. ¿Sí las pudieron revisar? ¿Qué diferencia tienen las ecuaciones para la aceleración constante en relación con las ecuaciones fundamentales? Y transcribo aquí para efectos de... Hagan de cuenta que aquí tenemos el acordeón, ¿vale? Denme, por favor, las estructuras de las ecuaciones fundamentales. Ecuaciones fundamentales de la cinemática. ¿Ok? ¿Cuál es la primera ecuación? V es igual a ds con respecto de dt. Ok. Desde el momento en el que las enuncio, dense cuenta del involucramiento que tendríamos. Leída, como lo hicieron en este momento, resulta una estructura que en interpretación, prácticamente estamos dándole una lectura literal al planteamiento de la ecuación. La ecuación fundamental número 1 se establece sobre el concepto de la velocidad, considerando que la velocidad se define a partir de la variación de la velocidad referida con respecto al tiempo. ¿Se escucha igual? Se identifica diferente. El segundo concepto importante dentro de la cinemática obedece al comportamiento de la aceleración, tomando a la aceleración como la variación de la velocidad referida con respecto al tiempo. Ecuación número 2. De la fusión de estas dos surgió la ecuación número 3, que establece que el comportamiento de la aceleración por el cambio o variación de la posición, se puede igualar con el comportamiento de la velocidad multiplicada por su diferencial o variación. Aunque son las mismas... Profe, en la primera... ¿Perdón? En la primera se equivocó. En la primera se equivocó, es variación del desplazamiento. Gracias, muy amable, es correcto. Te podría yo decir que era para ver si estaba poniendo atención, pero no, era un error. Gracias, muy amable. Ok. Sí se entiende entonces
cómo desde el momento de la lectura de una ecuación estamos haciendo ya alusión de cierto comportamiento. Variables involucradas, velocidad, posición y tiempo. Variables involucradas en la segunda, aceleración, velocidad, tiempo. Variables en la tercera, aceleración, posición y velocidad. ¿Sí? ¿Ok? Segundo conjunto de ecuaciones. Estos corresponden a las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante. ¿Ok? ¿Cómo quedaron el segundo conjunto de ecuaciones? La primera ecuación se obtuvo a partir del término de la aceleración, que fue la ecuación número 2, y señala que la velocidad final se puede determinar a partir de la velocidad inicial, sumándole a esta el comportamiento de la aceleración constante multiplicado por el tiempo. ¿Sí? La segunda ecuación surgió de la función de esta estructura aplicado en la ecuación número 1 y señala que la posición final se determina a partir del dato de la posición inicial, sumando a esta la velocidad inicial por el tiempo, más un medio del comportamiento de la aceleración constante por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y la última surge de la tercera expresión, en donde se establece que la velocidad final al cuadrado la podemos conocer a partir del dato de la velocidad inicial al cuadrado más el doble producto del comportamiento de la aceleración por el cambio de posición o desplazamiento. ¿Sí? Bien. Este es el segundo conjunto de ecuaciones y este el primer conjunto de ecuaciones. Observamos que en este conjunto de ecuaciones definidas para la aceleración constante, ¿sí? No tengo ningún planteamiento de estructura diferencial. Esto quiere decir que aquí los datos que yo voy a aplicar tienen que ser directamente ya escalares. Ajá. Esta es una información. Decíamos, estas ya no tendrían que ser resueltas mediante el mismo procedimiento que tenemos acá, que es de integración o derivación. Aquí yo no puedo meter funciones, cosa que mi enunciado tiene como característica particular. ¿Sí? Yo tengo una función que describe el comportamiento de la aceleración en términos de la velocidad. ¿Sí? Esa estructura yo no la puedo involucrar acá porque no tiene condiciones para recibir funciones. Y es por esto que estas, que son las fundamentales, pueden ser de aplicación general para cualquier tipo de problema. En eso habíamos caído por la condición que se determina de ser fundamental. ¿Me explico? Eso ya me dio entonces el escenario de con qué conjunto de ecuaciones tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces, si ya identifiqué que tengo que trabajar con este conjunto de ecuaciones, revisemos ahora sobre la metodología que se había aplicado para nuestra deducción del segundo conjunto, que fueron las ecuaciones para la aceleración constante. Revisemos. Tengo a la aceleración dado en términos de la velocidad. En ese momento, yo ya tengo involucradas dos variables, que es aceleración,
que es una función y que obedece a esta estructura de datos. ¿Sí? Siguiente término, la velocidad. Y voy a corregir esto para no enredarlos. Voy a tratar de manejar un orden. A ver, decíamos entonces, es la aceleración que está siendo planteada como una función en términos de B. ¿Sí? Segundo dato, entonces ya consideré aquí el dato de la velocidad. Pongo el segundo dato como la velocidad con un rango de dónde a dónde. ¿Con qué valor de velocidad inicia mi movimiento? De De 60 metros sobre segundo. Exacto. El disparo se hace con un valor de velocidad inicial de 60 metros por segundo. Y voy a llegar hasta un valor de velocidad final de ¿cuánto? ¿Conozco ese dato? No. No. No lo conozco. Es una de las variables que tengo que resolver. Revisión en este momento con los datos que tengo. Ya tengo desconocido en el límite superior. Ajá. Este, en su dato sería el límite inferior, ya que es el de inicio. El límite superior es el final. ¿Sí? Una incógnita. Si yo elijo la siguiente variable, por condición, la siguiente variable tiene que ser una variable que tenga los límites definidos, porque si yo meto otra variable que tenga incógnita en su estructura, voy a tener una ecuación con dos incógnitas. ¿Se puede resolver? No la vamos a poder resolver. ¿Sí? Las variables que se involucran de acuerdo con el planteamiento son la posición, que su cambio me da el desplazamiento, y ese desplazamiento cuando se asocia con el tiempo me da la velocidad, y esta velocidad cuando se asocia con el tiempo me define la aceleración. Ya tengo en el planteamiento a la aceleración y a la velocidad involucradas. Me quedan dos variables a elegir. ¿Cuál de estas dos variables, de acuerdo con la información que planteamos acá, tiene sus datos conocidos tanto de inicio como de final? El tiempo. El tiempo, ¿sí? Con un comportamiento del tiempo, ¿de dónde a dónde? De un tiempo De 0 a inicial, 4. en el instante que yo tengo el disparo, ¿de cuánto? 0. De 0. 0, hasta un tiempo final, que es el instante en el que deseo conocer la velocidad, que sería ¿de cuánto? 4. 4 segundos, ¿ok? ¿Qué he revisado en este momento con este planteamiento de datos? Los límites de aplicación de las variables. ¿Sí se ve? ¿Y qué debe de tener como característica la ecuación que voy a elegir? Deberá de involucrar aceleración, velocidad y tiempo. ¿Sí? ¿Qué ecuación? Y chequen ahí el tiempo, por favor. ¿Qué ecuación de las fundamentales, que dijimos son las que vamos a trabajar, involucra aceleración, velocidad y tiempo? La segunda. La segunda ecuación. ¿Ok? Entonces, en la ecuación 2 tengo aceleración, velocidad y tiempo. Es la que elijo. Paso número 1. ¿En qué consistía? Elegir la ecuación. Y la elección la hicimos en relación a la aceleración, definida como la variación de la velocidad referida con respecto al
tiempo. ¿Sí? En este momento, mi ecuación es general. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está, ¿verdad? En este momento, mi ecuación es general. ¿Ok? Necesito que esta ecuación refleje el comportamiento del planteamiento que tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Debido a que estoy trabajando con una función, lo primero que voy a hacer es sustituir la aceleración, que es general, al menos en este momento, y la voy a particularizar con mi problema, ya que tengo una función. Esa función, ¿qué me dice con respecto a la aceleración? ¿Cómo se comporta la aceleración? Con un dato o un comportamiento de 0.4 del valor de la velocidad esta al cubo, ¿sí? La cual se expresa en metros sobre segundo cuadrado. ¿Es correcto? Sí. Y cuya estructura se complementa entonces con la estructura de mi ecuación, que establece que esto me va a definir el comportamiento de la variación de la velocidad en relación con la variación del tiempo. ¿Sí? Voy a decir que en este momento, entonces, primero, elijo la ecuación y en este momento, en el punto 2, vamos a describir esto como particularizar la estructura de mi ecuación general al comportamiento de mi enunciado. ¿Sale, vale? Ya que tengo esto, como punto número 3, tengo dos términos que son diferenciales, que son ¿quién? La velocidad y el tiempo. Y esa velocidad y tiempo tienen estos datos como límites. Ajá. Voy a identificar los límites de las variables diferenciales, que no es más que el comportamiento de las que tienen derivadas, porque es el rango, ¿sí? Ese punto ya lo tengo cubierto aquí, ¿sí? Que sería entonces variables diferenciales, es la velocidad, con un valor de velocidad inicial de 60 metros por segundo a un valor de velocidad final, que es el que deseo determinar, y el tiempo con un dato de tiempo inicial, 0, hasta un dato de tiempo final, que será de 4 segundos. ¿Sí? A lo mejor en este momento están viendo ustedes que soy un poco redundante, pero quiero que quede clarificada una metodología aquí. ¿Sí? Ya tengo las variables diferenciales con sus límites. Punto número 4. Para poder aplicar estos límites, voy a separar las variables, es decir, el tiempo que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, ¿sí? Y observen, ¿cómo quedaría mi ecuación? Menos, ojo con el signo. Eso es importante que ustedes tengan cuidado porque factor de error continuo es que cuando tengo un signo negativo al inicio, a veces lo pierdo, ¿sí? Si traigo el signo, sean cuidadosos con irlo respetando, ¿no? Dice que es 0.4 del valor de la velocidad al cubo. Esto, estoy cambiando el color para que no olvidemos que estas son unidades. Expresado en metros por segundo cuadrado y recibiría a la diferencial del tiempo multiplicando. ¿Sí? Esto va a ser igual a la diferencial de la velocidad. En este punto, lo que necesito hacer es separar las variables. ¿Tengo separadas ya mis variables?
No. ¿Qué es lo que observan? Que aquí tengo la velocidad y en el segundo miembro también tengo la velocidad. ¿Sí lo ven? En el primer miembro deberían de quedar solamente, en este caso, pues una variable que podría ser la diferencial del tiempo y en el primer miembro, y en el segundo miembro estar todos los datos asociados con la velocidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este dato de velocidad, ¿sí?, está multiplicando. ¿Cómo pasaría al segundo miembro? Dividiendo. Este tiene que pasar dividiendo. Y para efectos de simplificación, ¿sí?, lo que voy a hacer es que este dato se va a ir solamente la variable. Me quedo con el punto 4 como dato de acompañamiento de mi primer miembro. Es decir, tendríamos menos 0.4 y ojo, a partir de aquí, observen, voy a omitir ya las unidades. Voy a explicar más adelante por qué. Que multiplica a la diferencial de t y esto va a ser igual a la diferencial de la velocidad que recibe a la velocidad, ¿sí?, al cubo dividiendo. ¿Estoy bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok. Dije que en este punto, a partir de aquí, omito en este momento las unidades. ¿Y en qué unidades tendría que venir el tiempo? ¿En qué unidades estoy haciendo la indicación del tiempo? Segundos. En segundos. ¿Sí? Ojo con este planteamiento. Segundos que están multiplicando sobre segundos del dato de la aceleración que va a ocurrir. Ese término se elimina con uno de estos. El proceso que hicimos entonces fue despejar la velocidad que estaba multiplicando y pasarla al segundo miembro. Obviamente en este caso pasaría ya dividiendo, de tal forma que en el primer miembro yo me quedo con el dato del escalar que tiene signo negativo multiplicado por la diferencial del tiempo y esto igualado con el comportamiento de la velocidad, de la variación de la velocidad sobre la velocidad al cubo. El siguiente punto tendría como objetivo, ¿sí?, poder aplicar estos límites a la estructura de mi ecuación. Pero si observo, este planteamiento no lo voy a poder resolver mediante la integración porque no hay una fórmula que lo identifique como tal. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es el término que tengo en el denominador, lo voy a subir al numerador. Y eso ya lo habíamos practicado con la situación de las dimensiones. Para pasar del denominador al numerador, lo único que tendríamos que hacer es que el exponente de nuestra variable de análisis cambia de signo, quedándonos entonces que esto sería la velocidad a la menos 3 multiplicada por la diferencial de la velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Esto que tengo en el segundo miembro se transforma a esto simplemente cambiando la posición que tengo de nuestra variable. ¿Ok? Transcribo entonces, esto es punto 4 de la diferencial del tiempo, cuidando el signo negativo. Esto deberá de ser igual a la velocidad a la menos 3 multiplicada por su diferencial. En este punto, en secuencia, voy a decir que es el punto número 5. El propósito de este planteamiento es poder incorporar los límites o rangos en los que deben de ser consideradas las variables diferenciales. Y para esto me voy a apoyar en la integración. Y diría que dejando fuera
la constante, planteo la integral en relación con el tiempo con un límite inferior de 0, que es el dato que estoy considerando para el tiempo, hasta un límite superior de, ojo, si yo pongo 4 segundos, que es el dato que tengo, ¿sí? En este momento, mi integral queda definida, ¿sí? Porque tengo valores a considerar para sustituir en la variable. Esa situación daría como consecuencia que al hacer la solución yo voy a encontrar un dato, ¿sí? Pero si en lugar de manejar la variable a un dato establecido lo planteo como el instante t, en ese momento mi planteamiento queda indefinido, con lo cual en lugar de obtener un resultado numérico, voy a obtener otra función. Y el beneficio de tener funciones obedece a que en ese momento yo puedo disponer de más información matemática para el análisis. En este momento, en lugar de sustituir directamente sobre el valor que a mí me interesa, la voy a dejar indefinida. Veremos cuál es el resultado que vamos a obtener. Pasemos al dato de la velocidad. Es la velocidad por su diferencial, entonces estas dos variables son dependientes, a la cual voy a considerar como integral. Ojo, el límite inferior yo no lo puedo modificar, que es el del instante cero, porque esta es el arranque del movimiento con un dato de 60 metros sobre segundo, ¿sí? El límite superior dependerá del instante t y es la velocidad final que yo deseo determinar. Esta, al igual que el tiempo, quedan indefinidas y el propósito, vamos a ver el resultado al final. Sobre sus bases matemáticas, ahora ya este punto ya se convertiría en el punto número 6. Una vez establecida la condición, esto ya es desarrollo matemático. ¿Qué obtengo sobre el primer miembro? Integral de la diferencial de t. ¿Cuál sería la solución? Sería t. Evaluada de t a 0. El límite inferior se elimina y esto nos quedaría como resultado 0.4 que considera al valor de t. ¿Sí es correcto? Sí. Segundo miembro, integral b a la menos 3 diferencial de b. B a la menos B a la 2 menos 2 sobre entre 2. menos. Ajá, entre 2. Ok. Sería entonces b, perdón, b a la menos 2 sobre menos 2, ¿verdad? Con límites para aplicar de un valor de velocidad final como dato inicial a un valor de velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. ¿Ok? Dense cuenta cómo desde el momento en el que hago la lectura ya voy llevando una disciplina de orden matemático. No los puse arbitrariamente, ¿sí? Ese es el sentido de la interpretación que vamos a tener que manejar. Revisen esta estructura. Tengo la velocidad a la menos 2, tengo el denominador también con signo negativo. ¿Observan una conveniencia matemática aquí para simplificar? Quiero que eso me lo aporten ustedes. Multiplicar por -1 a la ecuación.
multiplicar por menos 1. Es la Ambos conveniencia, lados. pero fíjate, si este término que está dividiendo, yo lo despejo, ¿cómo tendría que pasar al primer miembro? Multiplicando. 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 Y se lleva su signo. ¿Sí lo ven? Y menos con menos Más. ya nos daría más. ¿Sí es correcto? Y este Sí. término ya no tengo que cuidarle el signo y se transforma punto 4 por 2 sin usar la calculadora, por favor. 0.8, ¿no? Es punto 8 y el signo desaparece. ¿Sí estoy bien? Sí. Ok. Sí. Que se multiplica por el tiempo, ¿sí? Y esto deberá ser igual a ¿qué? ¿Sigo conservando la velocidad a la menos 2? Sí. ¿Qué hice aquí? Pasé del denominador al numerador cambiando su signo. ¿Sí? Ajá. Entonces, Sí. así como lo subí, ahora aquí en la conveniencia de planteamiento, para respetar y no tener que cuidarle el signo, ¿sí? Sería 1 sobre B a la 2. 1 sobre V a la... Exacto. 1 sobre el valor de la velocidad ahora ya al cuadrado. ¿Sí estoy bien? Sí. Ok. Sí. Pero esa estructura que me va a quedar así, va a recibir el dato del límite superior y ahí quedé muy apretado. A ver, voy a hacer un ajuste ahí nada más de... Voy a marcar más cortito ese rango, ¿no? 60 metros sobre segundo, ¿sí? Esta estructura la voy a tener que replicar así, ¿verdad? Recibiendo en primera instancia, ¿a qué dato? Al límite La superior. velocidad final. ¿Es quién? La velocidad final. Velocidad final. Velocidad ¿Está bien? final. O sea, la estructura de la solución Sí. recibe el límite superior en primera instancia y a esto le resto la misma estructura pero con dato de límite inferior. En este caso tendría que ser 60 metros sobre segundo. ¿Se entiende ahí el planteamiento? Sí. Sí. Creo que queda más que claro, ¿verdad? ¿Qué observan aquí? Y ojo, estoy tratando de ir guiándolos o irlos induciendo con la cuestión de los colores. Esto que ustedes ven aquí, que quedó todo en color azul, implica que esto ya es un escalar, ¿verdad? ¿Cuál es la conveniencia cuando ustedes ya estén resolviendo los problemas? Yo les sugeriría, es una sugerencia, ¿sí? Que no arrastren operaciones complejas. Esto que tengo aquí, si es un escalar, conviértanlo ya a un número. ¿Sí me explicó? Porque cuando yo dejo estructuras complejas entre los despejes, que si pasa restando, que si está dividiendo, ¿sí me explico? Yo puedo inducir automáticamente un error o me puedo distraer por cualquier circunstancia y de manera involuntaria ya generé un factor de riesgo en mi procedimiento matemático. 60 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Sin utilizar su calculadora preferentemente. 3600. 3600. 3600, ¿verdad? Y 1 sobre 3600, identifiquen sin que me den el número, ¿es un valor grande o es un valor pequeño? Pequeño. Súper pequeño. Muy pequeño. ¿Llega a ser significativo en el comportamiento de mi dato? Podríamos decir que no, por la magnitud o el rango. ¿Me explico? Pero bueno, eso es solamente una reflexión. Este número que está acá y que está estorbando para resolver el comportamiento, aquí la intención es resolver el comportamiento de la velocidad final, ¿sí?
Este dato que está en acompañamiento lo voy a despejar, ¿sí? Y esto pasaría entonces sumando, de tal forma que, ¿cuánto les da este cociente, por favor? 1 entre 3.600. ¿Tienen el número? ¿Cuánto les da? 0.0002. Si me lo das, por favor, en notación base 10. 2.77 por 10 a la menos 0.4 a la menos 4. 277 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Y este dato ya es muy pequeñito. ¿Sí es correcto? Sí. Todo esto forma parte del, ahora ya, primer miembro, que tiene con estructura complementaria del segundo miembro a la velocidad final, que esta estaría al cuadrado. ¿Sí? Sí. Este planteamiento, para obtener el comportamiento de la velocidad final, este término que está dividiendo, yo lo tendría que despejar al primer miembro. ¿De qué forma? Este tendría que Multiplicando. pasar multiplicando. ¿Es correcto? Sí. Y toda esta estructura que estaría multiplicando regresaría al primer miembro dividiendo. ¿Sí estoy? Sí. De manera que la velocidad final, aquí ya lo dejo en planteamiento simplificado. ¿Les parece? Esto tendría que ser igual y ya... ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Entonces, aquí ¿cómo estaría? Voy a estar ubicado en el denominador, ¿verdad? Con un dato de 0.8 del valor del tiempo más 2.77 por 10 a la menos 4, que esto es algo muy pequeñito, ¿verdad? Que fue esta estructura de datos que pasó dividiendo todo esto para poderle retirar el cuadrado que tengo de la velocidad. ¿Qué tendría que ocurrir con ello? Raíz. Elevado a la 1. Raíz o elevado a la 1 medio. ¿Sí es correcto? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué observan en este momento con este planteamiento? ¿Qué estoy determinando? La velocidad final dada en términos de quién? Del instante t. ¿Qué acabo de obtener? Estoy planteando el comportamiento. ¿Cuáles fueron los colores? Y aquí ando hincado, pidiendo perdón. Acabo de determinar el comportamiento de la velocidad dada en función de quién? Del tiempo, ¿sí? Para obtener la solución que me están pidiendo, que es en el instante t de los 4 segundos, ¿qué tendría yo que hacer con esa función? Sustituir. Sustituir nada más. Exacto. El proceso simple es sustituir. Matemáticamente, ¿cómo lo referimos? Es evaluar la función en el instante t de los 4 segundos. ¿Me explico? Sí. Hagan esta operación, por favor.
y denme el resultado. Bien, entonces, al tener ya esta función dada en términos del tiempo, cuando sustituimos el valor de t con un dato de 4 segundos, ¿sí? Desarrollando toda esta operación, cuidando que esto está elevado todo a la 1/2 o su raíz, el resultado que estamos obteniendo, ¿sí entra en pantalla? Sí, ¿verdad? Nos está arrojando un dato de, como valor del resultado, de 0.559 metros sobre segundo. Recordemos, habíamos establecido que como estamos sujetos a un efecto de desaceleración, nuestro dato tenía que ser menor a los 60 metros por segundo, lo cual cumple con la condición. Eso como una revisión de una lógica de análisis. Parece ser que el resultado es correcto, tomando como referencia que es un ejemplo del libro. Revisemos cuál es el resultado que tiene nuestro enunciado. Tenemos ahí en la pantalla el enunciado del libro. Sí. Sí. Ok, gracias. Vamos a revisar y el resultado que nos da, sí, efectivamente, corresponde a 0.559, que es el mismo que nosotros obtuvimos, ¿sí? Y observen, aquí, este es el desarrollo que ellos plantean, o bueno, que plantea el libro, que de acuerdo con la metodología que nosotros hicimos, goza de un mayor detalle y, en cierta forma, dejo de compartir aquí, trae la intención de establecer una metodología. ¿Sí me explico? Punto número 1, elegimos la ecuación. Vamos a sintetizar el procedimiento. Elección de la ecuación, que esta es general. Punto número 2, particularizo mi ecuación, hago que la ecuación asuma las características del movimiento que voy a analizar, ¿sí? A eso me refiero con decir que vamos a particularizarla, vamos a hacerla representativa de mi enunciado. Identifico las variables diferenciales y con respecto a ella, o a ellas más bien, establezco los límites, para que una vez conocidos los límites, en el punto número 4, el propósito es llegar a la separación de las variables. Eso lo logramos hasta este punto, para que después podamos combinar el punto número 3 y el 4, es decir, estos límites, poderlos aplicar a esta estructura. Eso es el punto número 5, en donde esa incorporación de los límites los logro cumplir cuando evalúo con las integrales. Y a partir del punto número 6 se convirtió en desarrollo matemático. ¿Sí está claro? Esta es entonces la propuesta de solución que me gustaría que ustedes revisen detalladamente con el procedimiento que tiene el libro.